Bienvenidos a la segunda sección de nuestro tema, Corriendo para obtener el premio. Estábamos por entrar en el sexto aspecto de la experiencia del encuentro de Zaqueo con nuestro Señor. El texto dice, la segunda parte del versículo 5, bueno, leámoslo todo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hay varias cosas ahí. Yo quiero enfatizar unas dos en este sexto aspecto, como uno solo. Recordemos que Zaqueo tuvo que hacer algo para que ese encuentro se diera. ¿Qué hizo? Correr. Pero le tocó correr no solo para encontrarse con Cristo. Ahora le tocó darse prisa otra vez para bajar del árbol. Noten que Jesús le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, no te detengas, no te demores, desciende. Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Qué le está diciendo Jesús a Zaqueo? ¿Qué entendió Zaqueo? Zaqueo entendió lo que él quería. Vaya, Zaqueo entendió que Jesús le estaba diciendo lo que él quería, lo que él buscaba. Zaqueo buscaba lo que no tenía, que era salvación. El final del relato nos va a indicar cómo obtuvo lo que buscó, porque lo buscó a prisa, no se detuvo. Cuando Jesús le dice: hoy es necesario que pose yo en tu casa, sí, Zaqueo está pensando en su alegría, en su gozo de que Jesús va a ir a su casa, pero no es ese el punto. Lo que está pasando por la mente de Zaqueo es: ese encuentro va a darse. Ese encuentro con Él va a darse. Va a ir a mi casa. Va a tener tiempo para mí personalmente. Qué privilegio. Yo me imagino que se raspó todo bajándose del árbol. ¿Cómo se subió? No sé. Sí, me imagino cómo se bajó. Date prisa. Me imagino a algunos niños, hay niños para todo, algunos niños burlándose de él por cómo se bajaba, porque era pequeñito y todo. Algo debió haber pasado ahí, pero ¿saben qué? A Zaqueo no le interesaba nada de eso. Él solo escuchó de Cristo la orden: date prisa. Hoy va a ocurrir algo en tu vida. No te demores. Zaqueo, yo no sé si se tiró, no sé. Lo que dice el versículo 6 es: entonces él descendió a prisa. ¿Cómo? No dice, pero fue rápido. El bajarse fue rápido. Pero viene el séptimo aspecto. No lo olviden que yo los estoy pasando muy rápido, porque lo que quiero es ahora, después de tener los 10 aspectos, ver qué enseñanza tiene para nosotros eso.
El séptimo está en la última parte del verso 6. Entonces él descendió aprisa y notan qué es lo que está detrás de todo. Y le recibió gozoso. Le recibió gozoso. Aquí podemos pensar que está hablando de que lo recibió en su casa. Y sí, el relato está hablando de que él lo recibió en su casa, pero tenemos que aprender a leer las Escrituras, a leer más allá de lo que hay ahí, para bien. Para bien, hago este paréntesis, porque muchos leen más de lo que hay ahí para mal, para torcerla. Pero debemos aprender a leer más allá de lo que hay en lo que estamos leyendo. Cuando el texto dice, y le recibió gozoso, no se está refiriendo solamente a que lo metió en su casa. Es aquí. Lo recibió en su vida. Allí aceptó Zaqueo a Jesús como su Señor, y el resto del relato lo demuestra, no solo como Salvador. Y eso fue lo que trajo salvación a su vida. Vamos a verlo en un momento. Séptimo aspecto, le recibió gozoso. No lo olviden, gozoso. Porque va a haber un problema en ese recibimiento de Cristo como Señor. Y es el costo de ese recibirlo a Él. Iba a significar abandonarlo todo. Recuerden, ¿quién era? Jefe y muy rico. Pero dice que lo recibió gozoso. Él pudo haber pensado, bueno, tiene que haber visto a los que seguían a Jesús, pescadores, gente pobre. Recibir a este seguramente significará llegar a ser como estos. Pero nada de eso obstaculizó su decisión. Dice que ese recibimiento fue con gozo. ¿Ven cómo es que funciona? Cuando usted empieza a medir, cuando yo empiezo a medir, sí, entiendo que debo recibirlo, debo aceptarlo en mi vida, pero eso implica que entonces no funciona. No funciona. Y el encuentro no se va a dar. Y no va a venir a tu vida. Lo recibió gozoso. Pero avancemos. Dice el versículo 7, aquí está el octavo aspecto. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Qué hay ahí? Siempre que alguien decida entregar su vida a Cristo, va a haber murmuración. No puede ser de otra forma. Todo el que quiera vivir piamente padecerá persecución. Y aquí la murmuración fue contra Jesús, en este caso. Pero es importante que captemos eso. A veces pensamos que puede ser que yo entregue mi vida al Señor y que entonces lo que va a ocurrir es que todas las personas a mi alrededor me van a felicitar. No, te van a caer encima. Bueno, depende de quién estés rodeado. Pero si no has entregado tu vida al Señor,
normalmente de quien vas a estar rodeado o rodeada, es de gente que no te va a felicitar cuando hagas eso. ¿Por qué? Es lo más normal del mundo. ¿Entendemos por qué? Porque siempre que alguien entregue su vida a Cristo, a su alrededor va a haber murmuración. ¿Por qué? Alrededor de él, por parte de aquellos que no viven para el Señor. ¿Por qué? Es muy simple. Es lo más natural del mundo, no es nada extraño. La vida que esa persona está iniciando al entregarla a Cristo va a ser una reprensión para aquellos con quienes se relacionaba antes. Por lo tanto, murmuración va a haber. No debemos extrañarnos ni incomodarnos, es lo más natural que suceda. Debemos aprender juntos a soportarla, a manejarla en el nombre y el poder del Señor, la murmuración. Pero va a venir. Y esa murmuración puede ser de amigos, parientes, compañeros de trabajo, jefe, cónyuges, hijos, hijas, qué sé yo. La murmuración vendrá. No en vano están estas historias allí, hermanos, no en vano. Es para que captemos lo que será de nuestras vidas cuando pasamos por la misma experiencia de encontrarnos con Cristo. Habrá murmuración. Pero el noveno paso es básico. Versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, ¿cómo le dice? Señor. ¿Ven por qué les decía que qué fue lo que trajo salvación a la vida de Zaqueo? No fue aceptarlo a él como Salvador. En ningún lugar dice allí. Dice que lo aceptó como Señor. Por supuesto que como Salvador también, pero es que es automático. Cuando lo acepto como mi Señor es porque me salvó del poder que me tenía preso. Por eso es mi Salvador. No ocurre lo mismo si lo acepto solo como mi Salvador y no como mi Señor, porque entonces me salvó ¿de qué? Si es solo como Señor que Él puede liberarme del yugo del pecado al que servía antes. Pero bueno, es en cierta forma otro tema. Lo que quisiera recalcar es que el texto dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué hay ahí? A ver, ¿quién le puede dar nombre a ese aspecto? Según lo que dice ese versículo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se le devuelvo cuadruplicado. ¿Ah? Hubo un cambio en él. Ok, por ahí va el punto. Eso es lo que hay ahí. Ajá. El reconocimiento como Señor. Ok, sí, tenemos el reconocimiento de Zaqueo como Señor, definitivamente. Pero hay algo más allí que el texto, el evangelista quiere recalcar, que no puede ser pasado por alto, sino el plan de la salvación bosquejado en esta historia queda corto, queda falto. Hay algo básico ahí. Él se está arrepintiendo de los hechos que hizo para obtener la riqueza. Él está dando lo que tiene, pero es porque
lo obtuvo, a lo que entendemos, como eran los publicanos, de manera injusta. Él está arrepintiéndose de los hechos, de los pecados que cometió antes. Así es. Vaya, acomodémoslo. Ajá. Hubo en Zaqueo un cambio de mente. Una transformación. ¿Cuál es el punto aquí? Todo aquel que se encuentra con Cristo, lo dijimos al principio, tiene un cambio en su vida. Si el cambio no se da, el encuentro no ha ocurrido. No hay encuentro con Cristo, no hay salvación si no hay cambio de vida. No la hay, no lo hay. El cambio es evidente y no solamente es en la mente, es en la práctica. Allí se demuestra eso. En su mente se dio, él dice, Señor, hay un cambio ya, él está cambiando de Señor, porque anteriormente servía a aquel que le permitía robar. Ahora hay cambio de Señor, pero además de haber cambio de Señor, ahora está la evidencia de ese cambio. A los que le he robado les devuelvo cuadruplicado. Tiene que haber un cambio en la vida. Vaya, si mi vida antes de conocer al Señor era de una forma y después de conocer al Señor, después de mi encuentro con Él, sigue siendo de la misma forma, no ha habido encuentro. Él no ha venido a mi vida. No puede ser, no puede ocurrir así. Tiene que haber un cambio que evidencia que Él vino a mi vida. Y este fin de año es ideal para hacernos la pregunta: ¿cómo era mi vida cuando empezó este año, Daniel? ¿Me he encontrado con Cristo en este año? ¿Y ese aspecto de mi vida con el que empecé el año sigue siendo igual o cambió? Si ha habido encuentro, hay cambio. Pero si pasan los días, pasan las semanas, los meses, los años, y mi vida sigue siendo la misma vida, se me sigue conociendo por las mismas características, no ha habido cambio. Pero si no ha habido cambio es porque no ha habido encuentro. Todo el que se encuentra con Cristo tiene un cambio en su vida. Las cosas tienen que cambiar. Va a alterar toda su vida, absolutamente toda, en todas las áreas. Bueno, sí, yo he cambiado. Hay algunas áreas de mi vida que han cambiado. Pero si ustedes piensan en la experiencia de Zaqueo, cambió toda su vida. Porque toda su vida era eso. ¿Qué era toda su vida? En el caso de él, la plata. Los bienes, lo material, eso era toda su vida. No con todo fue así. Con los apóstoles, lo que dejaron fue la plata, ¿no? Por seguirlo. No eran muy pobres ellos. Lo que tuvieron que dejar fueron otras cosas. Su carácter, Juan, Santiago. Pero a Zaqueo lo que le tocaba dejar era el amor al dinero. Lo mismo que al joven rico. Pero ese no quiso. Hubo encuentro, pero le dio la espalda. Zaqueo enfrentó el encuentro, es más, lo buscó, ¿cómo se dice? Lo provocó.
¿Has provocado el encuentro? ¿O el Señor solo te busca y tú huyes? Y por eso el encuentro no se ha dado. Zaqueo lo provocó. ¿Ya encontraste tu árbol? Bueno, el aspecto 9 que les mencionaba, es importante recalcarlo. Hoy día hay una teología barata de hace muchos años ya, circulando por el mundo cristiano, entre comillas, y es que se puede hablar de haber recibido al Señor continuando con la misma vida de antes. Y usted todo lo que tiene que hacer es una decisión en público, levantar su mano, pasar al frente y ya usted recibió al Señor. Este relato bota ese concepto. Cuando alguien recibe al Señor, su vida cambia. El apóstol Pablo lo explicó de muchas formas. Y en el capítulo 5 de Romanos y en el 6 nos explica a través del bautismo cómo la vida anterior muere y por eso tiene que ser sepultada y nacido a una vida nueva, porque ahora sirve a un nuevo Señor. Y de muchas formas vamos a encontrar esa doctrina en la Biblia. La aceptación de Jesús como nuestro Señor obliga a un cambio de la vida. Es automático. Pero quisiera enfatizar el último aspecto que está en los versículos 9 y 10. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy ha venido la salvación a esta casa. En esta cortísima frase tenemos de la Escritura una de las formas más simples de explicar qué es la salvación, que a muchos se les complica siendo tan simple. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Cuando dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Saben? La mayoría de personas al leer este relato piensan que Jesús está diciendo a Zaqueo, hoy te he traído la salvación. No es eso. ¿Ah? ¿Daniel? El final del versículo 5. Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Está relacionado con eso. Ok. Jesús no le estaba diciendo a Zaqueo, hoy he traído la salvación a tu casa. La salvación no es un conjunto de creencias, por buenas y bíblicas que sean. Eso no es la salvación. Eso es un conjunto de enseñanzas para normar la vida, para agradar a Dios, pero eso no es la salvación. Ese es un conjunto de enseñanzas de Dios para sus hijos, para que vivan una vida conforme a su voluntad, para que sean felices. Pero eso no es la salvación. Entonces, para que puedan vivir como salvos. Esas son las enseñanzas. Así es que se vive como salvo, pero eso no es la salvación. La salvación no es el pertenecer
a determinada institución. No lo es. Había en la época de Jesús aquellos que pertenecían al pueblo de Dios de la época y estaban perdidos. Porque el grueso de ese pueblo, principalmente sus dirigentes, habían apostatado hacía rato de lo que los distinguía como pueblo de Dios. Pero era una institución y establecida por Dios. Y estaban perdidos, porque la salvación no había venido a su casa como vino a Zaqueo. Es que la salvación no es el pertenecer a una institución, ni siquiera a la iglesia de Dios. No me salva el unirme a la iglesia de Dios como miembro, si esa unión a ese cuerpo de Cristo no ha sido como Dios lo establece. ¿Cómo? Por mi recibimiento de Cristo como mi Señor. Cuando eso se dio, entonces sí, automáticamente se me une al pueblo de Dios, a mí. ¿Ok? Me unen al pueblo de Dios, soy parte del cuerpo de Cristo. Pero no me salvo por eso, me salvo por lo que me llevó a que me unieran al cuerpo de Cristo, que es recibir a Jesús como mi Señor. ¿Ok? ¿Estamos? La salvación no es entonces ni siquiera una conducta, porque fácilmente podemos caer en eso, y he visto a cientos de personas caer en eso. Pensar que lo que le dará o lo que traerá salvación a su vida es determinada conducta a asumir. Entonces eso le salva. Ya no va a hacer más esto, ya no va a hacer más aquello, y ahora sí va a hacer esto y ahora sí va a hacer aquello. No, eso no es la salvación. La salvación no es un conjunto de creencias. La salvación no es el pertenecer a una institución determinada, aunque sea la iglesia del Señor. Ni siquiera así. La salvación no es un cambio de conducta. La salvación es una persona. Se llama Jesucristo. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Fue el mensaje de Jesús a Zaqueo. Hoy he venido yo, la salvación, a ti. Es lo que le estaba diciendo Jesús. La salvación es Él. No es un sistema, no es un conjunto de creencias, no es un cambio de conducta, es una persona, es Jesús. El recibir a Jesús en tu vida es tu salvación, es mi salvación. La pregunta en esta mañana es: ¿lo has recibido? Este año termina, concluye. ¿Lo concluyes salvo o perdido? ¿Salva o perdida? ¿Cómo estás concluyendo este año? ¿Cómo quieres recibir el nuevo? ¿Como una persona salva o como una persona perdida? Hoy ha venido la salvación a ti, porque hoy Él está aquí. Y yo sé que Él está hablando a tu corazón. Su palabra lo dice.
Y es muy posible que hayas experimentado por lo menos parte, si no toda, la historia de Zaqueo en tu vida. Y es muy posible que hayas buscado formas para encontrarte con Jesús, pero ha habido obstáculos. Y posiblemente algunos de esos obstáculos te hayan impedido lograr el objetivo de encontrarte con Él. Tal vez la rama se te quebró, no sé. No hallaste el árbol, te venció el obstáculo. O la murmuración fue tanta, la presión fue tanta cuando lo intentaste, que cediste a la presión y seguiste perdido o perdida. Pero independientemente de lo que haya sucedido en tu vida, quiero decirte en el nombre del Señor que hay un sicómoro para ti. Puedes ver a Jesús, lo que tienes que hacer es levantar un poco la vista de este mundo que te obstaculiza a verlo, de los ofrecimientos que hace el enemigo para ti. Para Zaqueo era una multitud de gente. Y también hubo obstáculos mentales que el enemigo trajo a Zaqueo. Hubo muchas tentaciones a las que él tuvo que hacerle frente. Y seguramente le dijo que se quedaría en la miseria si recibía a ese tal Jesús en su vida. Pero Zaqueo hizo caso omiso a todo eso. Finalmente escuchó del Señor: date prisa. Date prisa, puede que mañana no tengas más tiempo. Te he demostrado de 1000 formas que te amo y que el tiempo se te acaba. Date prisa. Desciende pronto. Te he dado 1 año más, pero no sabes de tu futuro. Hoy es el día de tu salvación, porque hoy he venido a tu casa. En esta mañana, la invitación de Jesús a Zaqueo es para ti, es para mí. La invitación es: ¿quieres recibirme en tu casa? Hay en tu casa campo para mí. ¿Quieres entregarme tu vida? Si lo quieres, debes hacerlo pronto. Date prisa. Mi intercesión por ti está por acabar. Voy por ti, pero si voy ya, no puedo traerte conmigo. Independientemente de lo que hayas hecho, de lo que haya sido tu vida, no me interesa. Hoy es necesario que pose en tu casa y en forma permanente, para nunca más irme de ahí. ¿Será que en esta ocasión, además de este servidor, hay alguien que también quiere decirle al Señor: Señor, yo quiero que poses en la mía? Quiero recibirte como mi Señor realmente. No sé qué va a pasar en mi vida, no sé. No me interesa. Solo quiero que la tomes. Y quiero iniciar este nuevo año contigo en mi casa. Sé que decirte te entrego mi vida implica demasiadas cosas para las que no estoy capacitado o capacitada. Pero mi poder está en ti, no en mí.
Por lo tanto, porque te creo y has prometido que si te entrego mi vida, la limpias, la cambias, la transformas, te la entrego. ¿Hay alguno más? Yo quiero orar con usted para juntos entregársela. Si hay alguno con ese deseo, yo quiero verle para orar con usted. El Señor le mira como miró a Zaqueo. Te ve, no importa dónde estés, en qué condición. Él te ve y te dice: hijo, hija, quiero hacer por ti lo que no tienes idea. Hoy quiero traer la salvación a tu vida. ¿Me la quieres dar? ¿Hay alguno más que quiere decirle eso al Señor? Yo quiero orar por ti. El Señor te ve, te invita y te dice: date prisa. Quisiera invitarles a arrodillarnos para decirle juntos que lo recibimos. Nuestro Padre y Dios, gracias por ser nuestra salvación. Gracias por enviar a Cristo para representarte en este mundo como nuestra salvación. Gracias por la historia de Zaqueo, que la dejaste allí para enseñarnos que quieres cambiar nuestra vida para vida eterna. Gracias, Señor. Un año está por terminar y si repasamos las páginas, hay muchas cosas que no nos gustaría que los demás vieran en esas páginas, pero tú sí las ves y por eso aún esas te las entregamos también, para que en la sangre de Jesús nos limpies y nos des tu poder, el poder de tu Espíritu, para no manchar las nuevas páginas que nos das a partir de este momento. Señor, sabemos que estás aquí, que nos ves, que lees nuestra mente, nuestro corazón, y conforme a esa lectura que tú haces, te pedimos que sea tu bendición. Te pedimos tu paz. Y Señor, te rogamos que si hay alguno o alguna entre nosotros que desea esa entrega a ti, pero hay algo que ni él o ella misma entiende que le impide hacer esa entrega, pedimos en el nombre de Jesús que su mente pueda ser abierta para que tu voz sea escuchada y respondida para vida eterna. Gracias por amarnos, por perdonarnos, por limpiarnos. Te recibimos como nuestro Señor, te entregamos nuestra vida en el nombre de Jesús.